Imagina que estás de pie en la costa del antiguo Imperio Romano. El sol brilla sobre las aguas azules del Mediterráneo. Mientras observas una escena asombrosa, a cientos de trabajadores romanos construyendo un puerto monumental. El sonido de martillos y cinceles resuena en el aire, mezclándose con los gritos de los capataces y el chapoteo de las olas. Este no es un simple muelle, sino una obra maestra de la ingeniería que desafía el tiempo y las mareas. Los romanos no solo conquistaron tierras, sino que también dominaron los mares con su ingenio. Sus puertos eran verdaderas maravillas tecnológicas, capaces de albergar flotas enteras y resistir los embates más feroces de la naturaleza. Pero, ¿cómo lograban estas hazañas hace 2000 años? Todo comenzaba con una planificación meticulosa. Los ingenieros romanos estudiaban las corrientes, los vientos y la topografía costera antes de elegir el lugar ideal para su puerto. No se conformaban con cualquier ensenada. Buscaban bahías naturales que pudieran mejorar y adaptar a sus necesidades. Una vez seleccionado el sitio, el primer paso era crear una barrera contra el mar. Para ello, utilizaban una técnica revolucionaria y la construcción de muelles sumergidos. Imagina enormes cajas de madera, llamadas cajones, que se llenaban de hormigón hidráulico, un material que podía fraguar bajo el agua. Estos cajones se hundían en el lugar deseado, formando los cimientos del rompeolas. Pero el verdadero secreto de la durabilidad de estos puertos estaba en el hormigón romano. No era un simple cemento, sino una mezcla especial que incluía ceniza volcánica. Esta ceniza, al reaccionar con el agua de mar, creaba una estructura cristalina que se fortalecía con el tiempo. Increíblemente, algunos de estos hormigones antiguos son más resistentes que los modernos. Incluso, después de 2 milenios, Los romanos no se detenían ahí. construían faros imponentes para guiar a los barcos en la noche, como el famoso faro de Alejandría. Estos faros eran verdaderas obras de arte, decorados con estatuas y relieves, pero también cumplían una función vital para la navegación. Para mantener los puertos libres de sedimentos, diseñaron sistemas de dragado ingeniosos. Utilizaban barcazas equipadas con ruedas de paletas que, al girar, removían el fondo marino y mantenían los canales navegables. Esta atención al mantenimiento era crucial para la longevidad de sus puertos. Uno de los ejemplos más impresionantes de la ingeniería portuaria romana es el puerto de Ostia. Cerca de Roma, este complejo incluía 2 enormes cuencas hexagonales, conectadas por canales y rodeadas de almacenes. Podía albergar cientos de barcos y manejar un volumen de comercio que no se volvería a ver hasta la Revolución Industrial. Los muelles de estos puertos eran verdaderas maravillas en sí mismos. Construidos con arcos y bóvedas, no solo soportaban el peso de las mercancías y las grúas, sino que también permitían que el agua circulara por debajo, reduciendo la presión de las olas y previniendo la acumulación de sedimentos. La construcción de estos puertos era un esfuerzo titánico que requería miles de trabajadores y años de trabajo constante. Imagina el espectáculo en enormes bloques de piedra siendo transportados por barcazas, grúas de madera elevando materiales, buzos colocando los cimientos bajo el agua. Era una sinfonía de ingeniería y logística que asombraría incluso a los constructores modernos. Los romanos también fueron pioneros en la creación de puertos artificiales. En lugares donde no había bahías naturales adecuadas, literalmente creaban tierra firme en el mar. Utilizaban la técnica de opus pailarem, que consistía en hundir pilares de madera en el lecho marino y luego rellenar los espacios entre ellos con hormigón y escombros. Así, podían extender la costa y crear puertos donde antes solo había mar abierto. Pero la genialidad romana no se limitaba a la construcción. También desarrollaron sistemas avanzados para el manejo de carga. Utilizaban grúas sofisticadas, algunas tan grandes que requerían varios hombres para operarlas. Estas grúas podían levantar cargas de varias toneladas, facilitando la carga y descarga de los barcos mercantes. La seguridad era otra preocupación importante. Los romanos diseñaron sistemas de rompeolas y esclusas para proteger los barcos de las tormentas y controlar el nivel del agua en los puertos.
Algunos puertos incluso tenían puertas gigantes que podían cerrarse para defender la ciudad de ataques navales. El impacto de estos puertos en la economía y la cultura del Imperio Romano fue inmenso. Facilitaron un comercio a escala nunca antes vista, permitiendo que productos de todo el mundo conocido llegaran a Roma, especias de la India, seda de China, grano de Egipto. Todo fluía a través de estos centros neurálgicos del comercio marítimo. Pero los puertos romanos no eran solo centros de comercio, también eran puntos de encuentro cultural, donde se mezclaban idiomas, ideas y costumbres de todo el imperio. Imagina el bullicio de estos lugares sanmarineros contando historias de tierras lejanas, mercaderes negociando en diferentes lenguas, sacerdotes realizando rituales para bendecir los viajes. La influencia de la ingeniería portuaria romana se extendió mucho más allá de su tiempo. Muchos de los principios y técnicas que desarrollaron siguieron utilizándose durante siglos. Incluso hoy, los ingenieros modernos estudian estos antiguos puertos para comprender mejor cómo construir estructuras duraderas en ambientes marinos hostiles. Uno de los aspectos más fascinantes de estos puertos es cómo los romanos lograron superar los desafíos medioambientales. En una época sin tecnología moderna, fueron capaces de construir estructuras que no solo resistían las fuerzas del mar, sino que trabajaban en armonía con ellas. Sus diseños a menudo incorporaban características naturales del paisaje, minimizando el impacto ambiental y maximizando la eficiencia. La construcción de estos puertos también impulsó avances en otras áreas de la ingeniería, por ejemplo, para transportar los enormes bloques de piedra necesarios. Los romanos perfeccionaron sus técnicas de construcción de carreteras y puentes. Desarrollaron nuevas herramientas y máquinas, como poleas compuestas y grúas más eficientes, que luego se aplicaron en otros proyectos de construcción en todo el imperio. El legado de estos puertos romanos perdura hasta nuestros días. Algunos, como el de Cesarea en Israel, aún son visibles y continúan asombrando a arqueólogos y turistas por igual. Otros han sido sepultados por el tiempo, pero su influencia en el diseño de puertos modernos es innegable. En conclusión, los puertos romanos son un testimonio del ingenio, la ambición y la habilidad técnica de una civilización que no se conformaba con lo ordinario. Eran mucho más que simples estructuras. Eran el latido del corazón de un imperio, puntos de conexión entre culturas y motores de progreso económico y tecnológico. Mientras contemplamos estas maravillas de la antigüedad, no podemos evitar sentirnos inspirados por la visión y la determinación de aquellos ingenieros romanos. Nos recuerdan que, con creatividad y perseverancia, podemos superar incluso los desafíos más formidables que nos presenta la naturaleza. Los puertos romanos no son solo reliquias del pasado, son lecciones vivas de lo que es posible cuando el ingenio humano se enfrenta a lo imposible.